40 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Te contábamos durante este programa que iba a haber una masiva movilización junto al reclamo de cada miércoles de los jubilados, también trabajadores de la salud, y a 10 años del primer Ni Una Menos también se van a estar agrupando el día de hoy para sumarse al reclamo. La fecha fue ayer, pero se trasladó la movilización a hoy para generar potencia en todos estos reclamos que tienen que ver con la pérdida de derechos adquiridos, otorgados y recortados en este caso por el gobierno del presidente Javier Milei. Para analizar un poquito vamos a establecer contacto con Luciana Pecker, que es periodista y autora de Sexteame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, también de la Revolución de las Hijas, y Putita Golosa por un feminismo de El Goce. Luciana está en España y vamos a tratar de analizar un ratito, o en realidad vamos a analizar un ratito, ella va a analizar un ratito todo el contexto en el cual estamos hoy por este gobierno de la Libertad Avanza. Luciana, ¿cómo va? Lautaro Ibero, te saludamos, muchas gracias por el contacto. Hola Lautaro, hola Vero, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Luciana, ¿qué podés decirnos en esta fecha tan importante que se cumplió ayer y en esta decisión de estar también sumándose al reclamo de los jubilados, de hacer todo más potente en conjunto, lo que va a pasar hoy? Bueno, mira, primero para darle un marco histórico, sí. Es sumamente importante entender que el 3 de junio del 2015 empieza lo que después en el mundo se cuenta como Me Too, que pasa 2 años después, en 2017, pero que de nuevo el norte global, digamos, se apropia de una movilización que empieza en Latinoamérica y que eso implica la diferencia justamente entre decir, el problema es solo que haya un abuso o acoso a las mujeres y se resuelve con una mujer que es heroína o con un juicio penal, o con un movimiento feminista que necesita interpelar también a los varones de la política, de los movimientos sociales, a los periodistas, a los músicos, etcétera, pero que constituye un movimiento social que incide no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, y que además genera la gimnasia y la ebullición de la protesta social. Luciana. Sí, te escucho. Sí, perdón. ¿Y qué podés decirnos de cómo fue pasando, a medida que fueron pasando los años, en estos 10 años? ¿Cómo ves la evolución del movimiento? Mira, lo que yo creo, por supuesto, estamos ante una realidad que es una tragedia en Argentina, inigualable. De hecho, para mí es muy importante entender hoy, más allá de todo lo que generan estos personajes, pero por ejemplo la salida de Elon Musk, que acaba de suceder en estos días, diciendo que es un bochorno el presupuesto de Estados Unidos, que tenemos la foto emblemática de la motosierra que levanta Elon Musk regalada por Javier Milei, lo que demuestra es que a nivel mundial las ultraderechas, cebadas además por Donald Trump, porque el gobierno de Donald Trump ceba al gobierno de Nayib Bukele, ceba al gobierno de Javier Milei, pero no realizan un ajuste con la profundidad del de Javier Milei, que es el que quería imitar Elon Musk y que no pudo hacerlo en Estados Unidos. Ningún gobierno es el ejemplo que quiere dar el Fondo Monetario del 30% del ajuste del presupuesto público. Eso es lo que se debate hoy. Esa motosierra empieza quitándole derechos a las mujeres con la reivindicación. Mariano Cuñoli Barona, el defensor del violador, condenado, José Alporovich, o sea, un apologista, un defensor de violadores, te hace la apología de que quita las políticas para defender incluso a las mujeres que están en situaciones de urgencia en violencia machista o de grave riesgo, y
lo hace como una apología porque necesitan mostrar ese disciplinamiento, ¿no? Lo que los libertarios llaman estás domado, ¿no? Que pueden domarte, ¿no? Como si fuéramos todas yeguas salvajes. Porque domar a las mujeres es básicamente domar a las que fueron las principales enemigas y a las que lo soy de las extremas derechas en el mundo. Entonces, ese laboratorio de la extrema derecha que el Fondo Monetario quiere mostrarle al resto de los países que se puede hacer un ajuste tan brutal, bueno, el principal enemigo han sido en este siglo, en el siglo XXI, los feminismos y los transfeminismos, ¿no? Entonces, obviamente que es un momento de retroceso, es un momento donde nos enfrentamos a enemigos muy fuertes y donde además han castigado a mujeres con amenazas que tienen que ver con fuerza aérea, con servicios, etcétera, que es mi caso, para disciplinarnos, para que nos callemos y para que el tablero se juegue solo en la política, que por supuesto se tiene que jugar, pero que vemos que la Argentina es un tablero complicado y que básicamente no está a la altura de las necesidades populares. Luciana, perdón, quería hacer una marquita sobre algo que vos dijiste, que por ahí nosotros lo sabemos porque hablamos hace poco, pero por ahí no lo sabe todo el mundo. Vos estás en España, no estás en la Argentina porque padeciste amenazas. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Sí, y lo que me parece, Lautaro, te agradezco, como muy importante en estos momentos en donde especialmente, por ejemplo, el presidente Javier Milei ha criminalizado a Arely Jalad, le han pegado en la calle a Roberto Navarro y el CONADAMON contó con detalles cómo lo hackearon y lo que hacen básicamente es suplantar su identidad, que es el delito que hicieron conmigo y con Telma Fardín, y que además cuenta quiénes son, ¿no? Es cuando empieza a atacar a la CIDE, o sea que son servicios de inteligencia, básicamente eso en Argentina le decimos mano de obra barata, servicios, lo reducimos con esa palabra, pero son paramilitares, tanto por ser defensora y poder gestionar algo que Telma contaba ayer en Futurock con Julia Mengolini, que es la trama con la que se logra hacer una denuncia en Nicaragua, como por contar eso y afectar a justamente empezar a poder hablar de los abusos sexuales, empiezan las amenazas que están probadas en la justicia, la suplantación de identidad de Telma para amenazarme a mí y la develación, además de que esas amenazas provienen de personas que son básicamente familiares o retirados de la Fuerza Aérea y que hoy de hecho la persona que me amenaza está defendida por un abogado que acaba de ser ascendido a capitán en un decreto firmado por Petri y por Milei. Y Lautaro, también en esto quiero decirlo muy claramente, la sensación es que nosotras, yo con otras periodistas doxeadas, amenazadas, Marina Biuso, que acaba de ganar un juicio, sí, Ingrid Beck, Flor Alcaraz, muchas otras, advertimos, y no solo advertimos, denunciamos, está probado en la justicia mecanismos que hoy se usan contra periodistas varones y que recién cuando le pasa a los periodistas varones consigue un eco público, como de vuelta en la historia, las mujeres somos locas o brujas, decimos, o casandras, ¿no? Como hablaba con Claudia Piñeiro, y no se nos escucha hasta qué pasa con los que parece que importa si se lo hacen. Pero lo que estábamos hablando son mecanismos muy peligrosos de fuerzas de seguridad que no aceptaron el proceso de democratización de las fuerzas de seguridad, que no llegan al riesgo que tienen países como Guatemala, Colombia, pero que son básicamente paramilitares atacando a mujeres directamente. Claro, Luciana, hola, soy Vero Castañares. Justo te iba a decir eso. Hola, Vero, un abrazo tan grande. Un abrazo. Claro, encima esto sucedió al comienzo de toda esta historia, ¿no? Entonces... Exacto, Vero. Es como decían, no, bueno... Qué exagerada. La verdad, perdón que vuelva a pasar todo esto, pero es tan necesario decirlo, es tan necesario que se entienda que esto no es que de golpe ahora, no, esto arrancó y no tuvo la repercusión necesaria. Y ¿sabes qué? También, sí, ¿qué ibas a decir? No, totalmente, Vero, y nosotras que nos conocemos, yo que te conozco, bueno, por supuesto, tengo muchísimo cariño, te admiro, nos vemos en la calle, en los vestuarios, en la radio. Hay algo importante decir, nosotras yo jugué este juego, o conté lo que conté, hacía periodismo, sin entender que iba a tener enfrente a paramilitares amenazándome. Es que es muy loco. No era lo que esperábamos, pero no, sí es lo que nos pasó. Y cuando lo dijimos no escuchó nadie, pero por eso es importante volver a decirlo. Nadie. Y sí siento que está mal
que de nuevo tengan que decir los varones las cosas o le tengan que pasar a varones para que nos crean. Aún con una causa judicial que tiene 500 hojas, Alconada contaba el otro día, me empezaron a llamar de Chaco. Bueno, yo tengo probado como hubo un call center donde se aprovechan de mujeres que solo tienen la UH de Chaco, de la profundidad de zonas rurales para decir que son otras personas y cómo suplantaron la identidad de Telma en un teléfono sacado a nombre de ella para amenazarme a mí. Y cómo las amenazas tienen domicilio fiscal en el edificio Alas. No es joda que te amenacen desde el edificio de la Fuerza Aérea que hace tan pocos años fue capaz de realizar los vuelos de la muerte. Y esto que pasa hoy y ahora le pasa a los varones, bueno, es una democracia que no es del todo democracia, porque está usando estas fuerzas de seguridad y no sabemos qué va a pasar y hasta dónde van a llegar. Yo te iba a preguntar justo algo que tratamos de analizar acá, no sé, mirarnos, cada vez que tenemos oportunidad de conversar con alguien que tiene una mirada luminosa, ¿qué nos pasa? ¿No? Porque todo esto que estamos contando y todo lo que estamos viviendo en Argentina, también pasa como que se naturaliza rápidamente. Y tampoco eso es lo que esperábamos. Incluso la quita de derechos y que no se divulgue más qué es lo que está pasando, que no haya información, que no haya presupuesto para las mujeres y minorías, tampoco era lo que esperábamos. Y la verdad que no pasa nada. Recién hoy vamos a tener esta movilización tan masiva que decidimos, bueno, nos juntamos todos, pero pasó con las universidades, no sé, Lautaro, si vos tenés la misma sensación, pasó después del discurso de Davos, del presidente, y ahora, hoy. Pero después vivimos constantemente en un clima violento. Sí, como que se naturalizó, Mucho se naturalizó. Que todo empeore. Se naturalizó totalmente. Mira, parte de lo que yo pienso es que de hecho Ni Una Menos para mí es muy simbólico, que nace en Twitter, hay que hacerle un gran homenaje y yo reivindico a Marcela Ojeda, que es la que escribe primero el tweet, en la nota que escribe en Infobae. Por ejemplo, también cortaba que cuando viene Michelle Obama a la Argentina lo toman al discurso. Para mí es muy importante porque después se roba la victoria histórica a Estados Unidos, que no es poco, en serio no es poco. ¿Por qué? Porque hoy es más fácil castigar a un país del sur con la deuda externa, con la inflación que tenemos, que genera un clima social que puede normalizar más los recortes, que a otras poblaciones, porque por más que Trump está haciendo barbaridades, ya les digo, la ley que quería hacer Max no se la deja pasar. Eso hoy es muy importante de entender. O sea, ¿qué rol juega la Argentina? Argentina es el gran laboratorio de la extrema derecha y entender por qué surgen, digamos, los movimientos feministas en Argentina y por qué es más fácil castigarnos también es importante. Yo creo que esto que empieza en Twitter nos dejan la puerta abierta de las redes, no es que los libertarios la manejan mejor, la verdad es que cuando le abrieron la puerta la manejamos mejor nosotras que logramos hacer esta movilización. Ahora, que hoy Musk sea el dueño de X y ellos sean los dueños de las redes sociales, ¿qué implica? No solamente la capacidad de incidencia, de penetración social, sino que las cosas están pasando como si fuera un escroleo. Hoy la democracia se maneja, entonces sube, baja, la marcha universitaria baja, la marcha antifascista y baja. Todo es como si pusieras el dedo y lo bajaras permanentemente. Sí. O sea, ya no es solo que la incidencia se da a través de redes, sino que ya como que la sociedad ya se mueve como si estuviera scrolleando la realidad, ¿no? Con puntos altos y bajos, con normalizaciones de cosas. O sea, la verdad es que vos te sentabas a ver en un noticiero que te decían que no importa la vida de un chico con cáncer o que es tu problema que tu hijo tenga autismo y era algo intolerable. Hoy en las redes pasás el dedo a cosas que eran intolerables y suben y bajan los movimientos. Eso es un gran desafío del presente. Tenemos que lograr unir las luchas como se hace hoy y estabilizar la protesta, pero es un desafío que lo estamos viviendo a vivo con redes sociales que no solo nos quieren marcar qué pensar, sino cómo protestamos, y eso es con un nivel de bipolaridad absoluta y con que sube algo y baja muy pronto. Luciana, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Muchísimas gracias, Lauti, muchas gracias. Ver, un beso grande. A vos, beso grande. Luciana Pecker pasaba por Mil Cosas a la Vez. Minutos finales para La Jungla. Mil Cosas a la Vez. La mejor parte es cuando empezás a entender.